El olor a callejón, a basura fermentada y a fracaso me asaltó con la misma ferocidad con la que los guardias de seguridad me habían asaltado a mí. Mis manos, ahora llenas de raspaduras sangrantes por el impacto contra el asfalto, ardían, pero el dolor físico era nada comparado con el ardor en mi pecho. Me habían arrastrado por la cocina del El Mirador, pasando por la atenta, casi morbosamente curiosa, mirada de los cocineros y los lavaplatos. Me habían sacado por la puerta trasera, la de los proveedores, y me habían soltado como un saco de patatas. El tipo corpulento de seguridad, uno de esos que Carlos Soler solía llamar activos, me había escupido. Quédate abajo y no vuelvas. Si el señor Soler te ve cerca de este edificio otra vez, la próxima vez no seremos tan amables. Y luego, la puerta metálica se había cerrado con un eco brutal, un sonido que era un punto y final, o eso parecía entonces. Ahí, arrodillada en la inmundicia, con el jersey de camarera retorcido y manchado, la vida me golpeó con la fuerza de un camión. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Unas horas antes, o fueron días? Mi memoria de la secuencia exacta a veces falla, la verdad. Era todo un torbellino. Pero sí, hace apenas unas horas, mi cerebro había estado bailando con números, y ahora solo sentía el frío del miedo. Miedo. Una y otra vez. ¿Cómo se supone que una se levanta de esto? El flashazo me llevó a las mesas impolutas de El Mirador, el mismo sitio, pero unas horas antes. Allí, entre el tintineo de copas caras y el murmullo de negocios millonarios, yo era invisible. Siempre lo fui. Una camarera, María Luna, de 26 años, con ojeras que ni el maquillaje más espeso podía disimular y las manos ásperas de fregar platos. Para esos hombres, yo era un robot que rellenaba vasos de agua y desaparecía. Carlos Soler, el autoproclamado rey de las finanzas de Madrid, un tipo con más ego que cerebro, intentaba venderles a José Luis del grupo Sterling y al tal señor Richter de Zúrich una fantasía, un algoritmo al que llamaba Protocolo Ícaro. Recuerdo perfectamente el hedor, sí, a codicia desesperada, mezclado con el cognac añejo y el aceite de trufa. Carlos, con la corbata aflojada y el rostro enrojecido, gesticulaba frente a la pantalla donde se proyectaban sus supuestas ecuaciones. Decía que su algoritmo predecía la volatilidad del mercado, que prometía una rentabilidad del 400%. Una barbaridad. Mentira, pensé. Una mentira bien grande. Mi corazón ya latía como un tambor tribal cuando escuché las palabras clave. Él hablaba del factor de decaimiento omega, el mismo factor que yo había estado perfeccionando en mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca hacía 4 años, antes de que todo se fuera al garete. Era mi trabajo. O, para ser más precisos, una versión adulterada y defectuosa de mi trabajo. Él no había resuelto el coeficiente para el desfase temporal. Si usaban ese código, lo perderían todo en 6 minutos. Lo sabía porque, bueno, era mi puta vida en esas ecuaciones. A veces, por las noches, cuando el insomnio me devoraba, pensaba en mi abuelo. Él, que me había enseñado a contar las estrellas y a no confiar en promesas demasiado bonitas. María, el diablo está en los detalles y la perfección no existe, me decía siempre con su voz ronca. Él se refería a los charlatanes del mercado de la Plaza Mayor, pero ahora, mirando a Carlos Soler con su sonrisa de tiburón, entendía el significado profundo. Todo lo que él ofrecía sonaba demasiado perfecto, demasiado brillante, y la perfección, como mi abuelo bien sabía, no es más que una ilusión, a menudo una trampa. Me preguntaba si alguna vez conseguiría aplicar esa lección a mi propia vida, a mis propias batallas.
Carlos chasqueó los dedos sin mirarme, exigiendo más vino. Más vino, soltó. Me moví al instante, mis manos temblorosas aferradas a la bandeja de plata. Mientras le servía un cabernet, vi la tableta sobre la mesa. Y ahí estaba. Ecuación 4.2. Le faltaba el valor K. El interintegral estaba abierto. Casi derramo el vino. Carlos me soltó una bronca, diciendo algo sobre un vino de 3.000 euros y que yo estaba ciega. La humillación se me subió a la cabeza como la fiebre. Me disculpé, la voz baja pero firme. Ya ve, señor Henderson, Carlos le dijo al inversor con una sonrisa despectiva. Es difícil encontrar buena ayuda estos días. Todos quieren que les den limosna. Nadie quiere aprender los detalles. La ironía era tan afilada que casi me corta. No, espera, eso no pasó exactamente así. O sí, pero la secuencia es algo difusa. Lo que sí recuerdo, con una claridad espantosa, fue la voz de José Luis. Carlos, mira la línea 7, la derivada de la superficie de volatilidad. No converge. Si Ace tiende a cero, todo el modelo devuelve un error. No podemos invertir 50 millones de euros en una fórmula que divide por cero. El silencio que siguió fue denso, pesado. Carlos se quedó helado. No era matemático. Había despedido a su jefe de quants la semana anterior por insubordinación, que en realidad significaba que el quant le había dicho que el modelo estaba roto. Ahora estaba expuesto. Carlos balbuceó algo sobre límites teóricos, pero José Luis, con esos ojos de tiburón que no dejaban escapar nada, le espetó. Muéstranos la prueba. Carlos sudaba, cogió un lápiz digital, pero los números en la pizarra parecían jeroglíficos para él. Ahí fue cuando hablé. No sé qué me dio, quizá el hartazgo, la rabia. La verdad es que los números me gritaban. Era como ver a alguien intentar meter una clavija cuadrada en un agujero redondo mientras el edificio se quemaba. No converge porque está usando una regresión lineal en una curva de volatilidad no lineal. Solté. El silencio fue absoluto, aterrador. Carlos se giró lentamente, su cara una máscara de incredulidad que se transformó en pura furia. ¿Perdona? ¿Acaba de hablar la ayuda? Dijo con una voz que era un susurro peligroso. José Luis y el señor Richter me miraron con una mezcla de sorpresa y, diría yo, de cierto entretenimiento. Era lo primero interesante que pasaba en esa comida aburrida. Apreté la bandeja con más fuerza. No quería entrometerme, señor, pero el caballero tiene razón. La línea 7 colapsará su sistema. Está tratando la volatilidad como una constante, pero en esa ecuación específica funciona como una variable estocástica. Necesita aplicar el lema de Ito para expandir la función o la derivada es indefinida. Carlos me miró con la boca abierta. Luego se echó a reír, una risa seca, sin una pizca de humor. El lema de Ito, se burló, volviéndose hacia sus inversores. ¿Oyeron? La camarera ha estado leyendo la Wikipedia. Se acercó, dominando mi pequeña figura. Dígame, cielo, ¿de qué universidad de segunda ha desertado? ¿O ha oído esa palabra en una película? No es una película, señor, dije, mi miedo dando paso a una fría y dura determinación. Es cálculo estocástico básico. Si ejecuta ese modelo tal como está, activará un margin call en 12 milisegundos de la apertura del mercado. La cara de Carlos se puso roja. Me dijo que mi trabajo era mantener su vaso lleno y su mesa limpia, no dar consejos financieros a los hombres más poderosos de Madrid. ¡Fuera! ¡Estás despedida! Espere, dijo José Luis. El inversor, el de ojos de tiburón, levantó una mano. Déjela terminar. José Luis, ¿está bromeando?
espetó Carlos. Es una don nadie. ¿Sabe lo que es el lema de Ito?, dijo José Luis, recostándose en su silla. Lo cual es más de lo que usted parece saber ahora mismo, Carlos. Lleva minutos mirando esa pizarra sin escribir un solo número. Luego me miró a mí. Dice que se bloquea en 12 milisegundos. ¿Por qué? Me adelanté. Dejé la bandeja en una mesa auxiliar. ¿Puedo?, pregunté, señalando la pizarra. Adelante, sonrió José Luis. Esto es ridículo, escupió Carlos. Haré que el gerente la eche. Déjela escribir, Carlos, dijo el señor Richter, a menos que tenga la solución lista. Carlos se cruzó de brazos, hirviendo de rabia. Bien, adelante, diviértanos. Cuando termine de garabatear tonterías, me aseguraré de que no vuelva a trabajar en esta ciudad. Caminé hacia la pizarra. Cogí el rotulador negro. Se sentía familiar en mi mano, pesado como un arma. No dudé, no me detuve a pensar. Las matemáticas ya estaban vivas en mi cabeza. Taché la torpe ecuación de Carlos. DS, TEKUS, T, DT, UPLSC, T de UPT. Este es su movimiento base del precio del activo. Dije, mi voz cobrando fuerza. Escribí rápidamente. El chirrido del rotulador era el único sonido en la sala. Pero usted está asumiendo que la volatilidad es constante. No lo es. En un entorno de alta frecuencia, la volatilidad se agrupa. Taché una nueva ecuación debajo, introduciendo una nueva variable. Tardent y sumultiu usitintu uti usanisan cau ent tausat cande ex plus xante dbt. Este es el modelo de Heston para la volatilidad estocástica, expliqué, sin mirarlos. Tiene que correlacionar los dos movimientos brownianos, abud y bid. Asumamos una correlación de R. Comencé a resolver la ecuación diferencial que Carlos había estado mirando. Me moví con una velocidad casi aterradora. Líneas de álgebra llenaban el espacio blanco. Integré por partes. Apliqué las condiciones de contorno. La mueca de Carlos comenzó a desvanecerse. Entrecerró los ojos hacia la pizarra. No entendía las matemáticas, pero entendía la estructura. Parecía profesional. Parecía correcto. Se le olvidó el coeficiente de correlación. Dije, rodeando un símbolo en la parte inferior de la pizarra. Sin esto, su evaluación de riesgos es ciega. No está cubriendo pérdidas, las está amplificando. Cerré el rotulador y me giré. Por eso la línea 7 no converge. Estaba intentando calcular la pendiente de un acantilado usando una regla. La sala quedó en un silencio sepulcral. José Luis se levantó lentamente. Se acercó a la pizarra, se puso las gafas de leer y repasó las líneas de matemáticas que yo había escrito. Miró el resultado final. Dios mío, susurró José Luis. Tiene razón. El factor Rho cancela el riesgo de cola. Se giró hacia Carlos. Ella acaba de arreglar su algoritmo de 50 millones de euros en 3 minutos. Carlos sintió que la sangre se le iba del rostro. Me miró, realmente me miró por primera vez. Ya no veía a una camarera, veía una amenaza. ¿Quién eres?, exigió Carlos. No eres una camarera. ¿Quién te envió? Fue Goldman. ¿Es esto espionaje corporativo? Me quité el delantal. Nadie me envió, Carlos. Simplemente nunca miraste lo suficientemente de cerca para ver a quién estabas pisoteando. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, que esa fórmula que intentas vender, el protocolo Ícaro, no la escribiste tú ni tu equipo. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Cuidado, advirtió. Es una acusación seria. No es una acusación, dije. Es una cita.
Esa fórmula es de una tesis doctoral publicada hace 4 años en la Universidad de Salamanca. La tesis se titulaba Predicción algorítmica en sistemas no lineales. Carlos se rió nerviosamente. Así que leemos trabajos académicos. Los adaptamos. No lo adaptaste, dije. Lo robaste y lo hiciste mal. ¿Y cómo lo sabes tú?, me desafió Carlos. Lo miré directamente a los ojos, porque lo escribí yo. La revelación flotó en el aire como humo. Tú, Carlos se burló, con la voz temblorosa. ¿Tú escribiste una tesis doctoral? Tú estás sirviendo bistecs a gente que realmente importa. Si fueras un genio, estarías en la Bolsa de Madrid, no barriendo suelos. Estaba en camino, dije en voz baja, hasta que un hombre llamado Ricardo Soler, tu padre, se sentó en el comité de ética de mi beca. Carlos se puso rígido. Mi nombre es María Luna, dije. Hace 4 años desarrollé un modelo predictivo para futuros agrícolas. Estaba diseñado para ayudar a los agricultores de naciones en desarrollo a protegerse contra los riesgos del cambio climático. Era un trabajo humanitario. Tu padre vio el potencial para el trading de alta frecuencia. Se ofreció a comprar los derechos por calderilla. Me negué. Di un paso más cerca de la mesa. 2 semanas después me acusaron de plagio. Mis datos fueron borrados de los servidores de la universidad. Mi beca fue revocada. Me vetaron. Todas las empresas a las que apliqué recibieron una nota de no contratar adjunta a mi expediente. Señalé la pantalla. Creí que mi trabajo estaba destruido, pero claramente tu padre guardó una copia. Te la dio, pero no te dio la clave, la encriptación que hace que las variables de caos funcionen. Por eso llevas 6 meses fracasando. Tienes el motor, pero no tienes el encendido. José Luis me miró a mí y luego a Carlos. El escepticismo de su rostro había desaparecido, reemplazado por la fría y calculada mirada de un hombre que observa un barco hundiéndose. Carlos, dijo José Luis, ¿es esto cierto? Claro que no, gritó Carlos. Está mintiendo. Es una don nadie resentida. Probablemente me buscó en internet, descubrió quién era mi padre y se inventó esta historia de mierda. Carlos agarró su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Quiero que la arresten por acoso y espionaje corporativo. Llámalos, dije con calma. Pero antes de que lleguen, hazte una pregunta. ¿Puedes resolver la ecuación 4.2 sin mí? Carlos se quedó paralizado. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Señor José Luis, dije, dirigiéndome al inversor, si invierte en Solar Vanguard hoy, perderá su capital antes del viernes, pero las matemáticas de esa pizarra, la versión corregida que funciona, es válida. Eso lo veo, dijo José Luis. Es brillante. Estoy dispuesta a probarlo, dije. No en una pizarra, en el mercado. Carlos golpeó la mesa con la mano. No harás tal cosa. Este es mi equipo, mis datos propietarios. En realidad, intervino el inversor de Zurich, con su acento marcado, el terminal pertenece a la empresa Carlos, pero el capital, los 50 millones de euros que estábamos a punto de firmar, sigue siendo nuestro hasta que la tinta esté seca. El inversor suizo sacó un portátil de su maletín. Abrió una interfaz de trading. Tenemos un entorno de prueba en vivo, dijo. Podemos introducir los parámetros ahora mismo. El mercado cierra en 30 minutos. Miró a Carlos y luego a mí. Carlos dice que la camarera está adivinando. La camarera dice que Carlos es un ladrón. El inversor sonrió finamente. Me gusta una apuesta. Veamos quién tiene razón. Esto es una locura, siseó Carlos. ¿Van a dejar que una camarera opere con su cuenta de demostración? Voy a dejar que el autor del código ejecute el código, corrigió José Luis. Me miró. Señorita Luna, si puede generar un alfa positivo en los próximos 20 minutos,
Usando su fórmula, no solo le creeré, la contrataré al instante y lanzaré una investigación sobre las acusaciones de plagio en su contra. ¿Y si falla?, preguntó Carlos, una sonrisa cruel regresando a su rostro. Si fallo, dije, firmaré un acuerdo de confidencialidad, declarando que mentí y nunca volveré a hablar de esto. Puedes demandarme por todo lo que no tengo. Trato hecho, dijo Carlos al instante. Sabía que el mercado estaba volátil hoy. La Reserva Federal acababa de publicar las actas de las tasas de interés. Ningún algoritmo podría sobrevivir las turbulentas aguas de los últimos 30 minutos de negociación a menos que fuera perfecto. Y él se negaba a creer que yo fuera perfecta. Caminé hacia el portátil del inversor suizo. Me senté. La silla de cuero era suave, un marcado contraste con los duros taburetes de la cocina. Me crujieron los nudillos. No solo estaba luchando por un trabajo, estaba luchando por mi nombre. Estaba luchando por los 4 años de mi vida que la familia Soler me había robado. Abrí el terminal, levanté la línea de comandos. Mis dedos volaron sobre el teclado, no usé el ratón. Codifiqué el parche de volatilidad directamente en el script de ejecución. Introduciendo los parámetros Heston Luna, murmuré para mí misma. Nombré los parámetros con mi apellido. Carlos se rió. ¡Qué pintoresco! Mira la pantalla, Carlos, dijo José Luis. Pulsé Enter. El algoritmo se puso en marcha. En la pantalla grande apareció un gráfico. Una línea roja representaba el IBEX 35, que en ese momento estaba bajando. Una línea verde representaba mi cartera. Durante los primeros 10 segundos no pasó nada. La línea verde se mantuvo plana. Un fracaso, dijo Carlos. No se le está ejecutando. Espera, dije. De repente, la línea verde se disparó, vertical. ¿Qué? Carlos jadeó. El algoritmo había identificado una oportunidad de microarbitraje en los futuros de divisas que los traders humanos habían pasado por alto. Compró y vendió en 3 milisegundos. Ganancia, 14.000 euros. Suerte, escupió Carlos. La línea volvió a subir. Y otra vez. Era una escalera al cielo. Mientras el mercado se derrumbaba, mi algoritmo estaba vendiendo en corto la volatilidad, utilizando el mismo riesgo de cola que Carlos había temido, como una escalera para subir más alto. Ganancia 120.000 euros. Ganancia 340.000 euros. En 5 minutos, la cuenta de demostración subió un 2,4%. En el mundo del trading de alta frecuencia, eso era el equivalente a un milagro. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido del ventilador del proyector. Está estable, susurró José Luis. La exposición gamma es neutra. Está perfectamente cubierto. Quité las manos del teclado. Me giré hacia Carlos. Eso dije, señalando el contador de ganancias, que ahora superaba el $500,000 de euros. Eso es lo que sucede cuando no eliminas la variable de la integridad. Carlos parecía a punto de vomitar. Los inversores lo miraban con puro asco. En ese momento, supo que el trato estaba muerto. Pero él era un Soler. No perdía. No contra la ayuda. Se metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Le envió un mensaje de texto a su jefe de seguridad. Código rojo en la sala Onyx. Retiren al intruso inmediatamente. Usen la fuerza si es necesario. Me miró con una sonrisa de tiburón. Bien hecho. Has demostrado que puedes codificar. Pero se te olvidó una cosa, María. ¿Cuál?, pregunté. Estás allanando morada, dijo Carlos, y acabas de acceder a un terminal financiero seguro sin licencia. Eso es un delito federal. Las puertas de la suite privada se abrieron de golpe. 3 grandes guardias de seguridad con trajes oscuros entraron a paso marcial. «¡Echadla!», ordenó Carlos, señalándome, «y confisquen ese portátil como prueba». Los guardias se abalanzaron sobre mí.
La transición del triunfo profesional a la violación física fue instantánea. Un momento yo era la arquitecta de un milagro financiero. Al siguiente, unas manos pesadas se aferraban a mis bíceps, arrastrándome lejos del brillo de la pantalla del portátil. ¡Manos fuera de mí!, grité, forcejeando instintivamente. El delantal que todavía llevaba se me retorció alrededor de la cintura. Tranquila, bonita. El guardia principal gruñó, apretando su agarre hasta un moratón doloroso. El señor Soler dijo que quitáramos al intruso. Estás allanando morada. José Luis se puso de pie, su silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo de mármol. Carlos, esto es innecesario. Desmóntalos. Podemos resolver esto como personas civilizadas. Carlos se interpuso entre José Luis y los guardias. Una pared presuntuosa de cara lana italiana. Cogió su copa de vino, agitando el líquido oscuro. Pero no estamos tratando con personas civilizadas, José Luis. Estamos tratando con una ladrona. Una ex empleada descontenta que irrumpió en una reunión privada. La escuchaste admitir que accedió al terminal sin autorización. Eso es un delito grave según la ley de fraude y abuso informático. Dio un sorbo lento al vino, sus ojos brillando por encima del borde de la copa mientras me arrastraban hacia la salida. Querías drama, José Luis. Lo tienes. Pero el espectáculo ha terminado. Los adultos tienen asuntos que concluir. Dejé de forcejear. Era indigno y, lo que es más importante, era inútil. Miré por encima de los corpulentos hombros de los guardias, fijando mis ojos en Carlos por última vez. No ganaste, Carlos, dije, mi voz terriblemente tranquila en medio del caos. Solo pulsaste el botón de pausa. Las matemáticas no mienten, y ahora ellos lo han visto. «Quítamela de la vista», gruñó Carlos, su compostura rompiéndose por un segundo. Las puertas de la suite privada se cerraron detrás de mí, cortando el olor a aceite de trufa y dinero. Fui arrastrada por el comedor principal de El Mirador. Comensales con perlas y trajes a medida detuvieron sus tenedores a medio camino de sus bocas para mirar el espectáculo. La camarera, la ayuda, siendo arrastrada como basura común. Mi gerente me esperaba junto a las puertas de la cocina, con la cara morada de rabia apoplética. Estás despedida, Luna, obviamente. Ni se te ocurra pedir tu último cheque. Cubrirá los daños a la reputación del señor Soler. No me sacaron por la puerta principal. Me arrastraron por la cocina humeante y caótica, pasando por los cocineros que desviaron la mirada, por los lavaplatos que rociaban agua hirviendo sobre los platos. Me tiraron por la entrada trasera de servicio a un sucio callejón lleno de contenedores de basura rebosantes. El aire fresco de la tarde golpeó mi cara sudorosa. El guardia principal me empujó hacia adelante y tropecé, raspándome las palmas de las manos en el áspero asfalto. «Quédate abajo y no vuelvas», escupió el guardia. «Si el señor Soler vuelve a verte la cara cerca de este edificio, la próxima vez no seremos amables». La pesada puerta de acero se cerró de golpe con un sonido de finalidad. Me arrodillé en el sucio pavimento, mirando mis palmas sangrantes. La adrenalina se desplomó, reemplazada por una ola aplastante de desesperación. No solo había vuelto al punto de partida, estaba en números rojos, despedida, más vetada aún, y Carlos tenía razón. Técnicamente, había infringido la ley al tocar ese ordenador. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Elena, la cuidadora de mi madre. «María, la farmacia llamó. El copago de la nueva medicación renal ha subido. Necesitamos 800 euros antes del viernes o no la surtirán». Cerré los ojos y exhalé un aliento entrecortado que se convirtió en un sollozo.
Las brillantes ecuaciones, las líneas verdes ascendentes en el gráfico, la mirada de asombro en el rostro de José Luis, todo me parecía una alucinación ahora. La realidad era el olor a basura putrefacta en un callejón y una cuenta bancaria vacía. No fui a casa. No podía enfrentar a mi madre todavía. Caminé durante horas, el dolor en mis palmas raspadas un pulso constante contra el entumecimiento de mi mente. Terminé en una cafetería abierta las 24 horas en un barrio alejado del centro de Madrid, bebiendo un café tibio que apenas podía pagar, garabateando ecuaciones en servilletas solo para evitar que mi cerebro se consumiera. A las 3 de la madrugada, 2 policías uniformados entraron. Me congelé. Carlos realmente lo había hecho. Me había denunciado. Caminaron directamente hacia mi cabina. María Luna, me nombraron. Asentí mudamente. Tenemos una orden de arresto contra usted. Cargos de espionaje corporativo, allanamiento de morada y acceso no autorizado a datos financieros. Levántese y coloque las manos detrás de la espalda. El viaje a la comisaría fue un borrón. El proceso de registro fue humillante. Huellas dactilares, foto de ficha, la fría indiferencia del sistema. Me colocaron en una celda de detención con otras 3 mujeres. Una dormía a la borrachera, las otras 2 discutían en voz baja sobre un asunto de hurto en tiendas. Me senté en el banco de metal, llevando mis rodillas al pecho. La realidad de mi situación se cernió sobre mí como una manta de plomo. Esto ya no era solo perder un trabajo. Esto era la cárcel. Carlos tenía el dinero, los abogados, las conexiones. Podía enterrarme en litigios hasta que muriera de vieja en una celda. Pensé en la tesis, en los años de trabajo. Había querido ayudar a los agricultores a predecir las sequías. Quería usar las matemáticas para alimentar a la gente. Y la familia Soler lo había retorcido para convertirlo en un arma para robar dinero. Y ahora lo estaban usando para destruirme a mí. Debía haberme limitado a servir el vino, pensé con amargura. ¿Por qué tuve que abrir la boca? Cerré los ojos e intenté dormir, pero todo lo que podía ver era la curva de volatilidad, el hermoso y complejo baile de números que entendía mejor que a las personas. A las 7 de la mañana, la pesada puerta de la celda se abrió con un ruido metálico. Un guardia gritó mi nombre. «Luna, ha pagado la fianza». Parpadeé, aturdida y confundida. «¿Fianza? No tengo a nadie que pueda pagar la fianza. ¿Cuánto fue?» 50.000 euros. Un cheque de caja acaba de ser cobrado. Es libre de irse, pendiente de la lectura de cargos. 50.000 euros. Era una cifra imposible. Me procesaron la salida. Me dieron mis escasas pertenencias en una bolsa de plástico. Salí de la comisaría bajo el cegador sol de la mañana. Un Bentley negro estaba aparcado en la acera. La ventanilla trasera bajó. «Suba, señorita Luna», dijo José Luis. Lo miré, al tiburón de la sala de juntas. «¿Lo hizo usted?», pregunté, aferrándome a mi bolsa de plástico. «Invertí 50.000 euros en un activo en dificultades esta mañana», dijo José Luis con calma. «Espero un rendimiento de esa inversión. Suba. No tenemos mucho tiempo antes de que abra el mercado». Dudé. Este hombre era parte de ese mundo, el mundo que aplastaba a personas como yo. «¿Por qué?», pregunté. «Porque odio perder dinero más de lo que odio estar equivocado», dijo José Luis. «Y Carlos Soler está a punto de hacerme perder una gran cantidad de dinero. Usted es la única persona que puede detenerlo». Me subí. El interior olía a cuero rico, un marcado contraste con la celda de la cárcel. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras el coche se incorporaba al tráfico. «A la sede de Solar Vanguard», dijo José Luis. «Tenemos una reunión a las 9 de la mañana.
Vamos a reventarla. No puedo ir allí, dije, el pánico creciendo. Carlos me arrestará de nuevo en el acto. Ya me enfrento a delitos graves. No la arrestará, dijo José Luis, sacando un elegante portátil del bolsillo del asiento, el mismo del restaurante. Porque usted va a entrar allí con la pistola que ahora mismo le apunta a la cabeza. Abrió el portátil. Estaba conectado a un servidor seguro. Anoche, después de que se fuera, no me fui sin más, explicó José Luis. Hice que mi equipo rastreara la cuenta de demostración que usó. Sacamos los registros de ejecución, pero más importante aún, sacamos los metadatos del código que usted introdujo. Giró la pantalla hacia mí. Mostraba líneas de código, pero resaltados estaban los sellos de tiempo y las etiquetas de autor, enterrados en lo profundo de la arquitectura digital. Autor M. Luna, Proyecto Omega, fecha de creación, octubre de 2019. Jadeé. ¿Cómo? Eso fue borrado. La universidad dijo que lo borraron todo. Nada se borra nunca del todo, señorita Luna, dijo José Luis con una sonrisa seca, especialmente cuando Ricardo Soler quiso quedarse con una copia para él. Cuando el equipo de Carlos robó su trabajo, fueron perezosos. Copiaron y pegaron la estructura central. No se molestaron en limpiar las etiquetas de autor de nivel profundo porque ni siquiera sabían dónde buscar. No son matemáticos, son ladrones. José Luis cerró el portátil. Esto lo prueba todo. Prueba que el protocolo Ícaro es suyo. Prueba que Carlos mintió a sus accionistas, lo cual es fraude de valores a gran escala. Me miró con los ojos duros y serios. Aquí está el trato. Puedo entregar esto a la CNMV. Carlos irá a prisión, pero eso lleva años, y usted seguirá enfrentando los cargos que presentó anoche. Se complicaría todo. ¿O? Pregunté. ¿O entramos en su sala de juntas en 20 minutos? Usted le presenta estos datos a él y a sus inversores restantes. Usted exige que retire todos los cargos contra usted, admita públicamente el robo y renuncie como CEO. A cambio, no lo enviamos a prisión federal hoy. Simplemente lo dejamos ir a la bancarrota en silencio. ¿Por qué me ayudaría a hacer eso?, pregunté. Usted es uno de ellos. No soy uno de ellos, corrigió José Luis. Soy un capitalista. Carlos es malo para el capitalismo. Hace trampas y, peor aún, es incompetente. Usted, señorita Luna, es lo auténtico. Quiero invertir en lo auténtico. Se inclinó más cerca. Pero no se equivoque. Esto es peligroso. Carlos está acorralado. Si entra allí, tiene que adueñarse de la sala. No puede ser la camarera. Tiene que ser la arquitecta. ¿Puede hacer eso? Miré mis manos. Los rasguños todavía estaban en carne viva. Pensé en la celda de la cárcel. Pensé en la medicación de mi madre. Pensé en 4 años de vergüenza. Levanté la vista hacia José Luis, y el fuego que había ardido en el restaurante había vuelto, esta vez más intenso. Vamos a por él, dije. Momentos como ese, cuando la vida te pone contra las cuerdas y te exige una respuesta, me hacen pensar en la fragilidad de todo. Aquí estoy, María Luna, que hace un par de años creía que mi mayor problema era aprobar un examen de cálculo avanzado. Y ahora, estoy en un Bentley, camino de una oficina 50 pisos por encima de Madrid, a punto de derribar a un titán de las finanzas. La verdad es que si alguien me lo hubiera contado, me habría reído en su cara. Me habría dicho, venga ya, esas cosas solo pasan en las películas. Pero la vida real es a menudo más extraña y ciertamente más cruel que cualquier guión de Hollywood. Es absurdo, ¿verdad? Una simple camarera con una tesis robada. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Os habríais acobardado? ¿Habríais huido?
Yo honestamente no lo sé, pero había algo en mí, un fuego que el asfalto del callejón no había conseguido apagar, que me decía que no tenía nada que perder. Así que, sin más preámbulos, volvamos a la historia. La sala de juntas de Solar Vanguard Capital estaba 60 pisos arriba, encerrada en cristal, ofreciendo una vista panorámica de una ciudad que adoraba el dinero. Carlos estaba al frente de una enorme mesa de piedra pulida. Parecía agotado. Su cabello, normalmente perfecto, estaba ligeramente desordenado, y había una energía maníaca en sus ojos. Sentados alrededor de la mesa, estaban los representantes del grupo Sterling, tres hombres de aspecto severo con trajes oscuros, y el grupo de Zurich, que parecía impaciente. Los retrasos son puramente administrativos, decía Carlos, con la voz demasiado alta. La verificación de diligencia que solicitó el señor José Luis está en marcha, pero les aseguro que el protocolo Ícaro es tecnología propietaria de Soler. Estamos listos para aceptar su inyección de capital y comenzar a operar de inmediato. Esperaremos a José Luis, dijo el inversor principal de Sterling, mirando su reloj. Él controla el tramo más grande de la inversión. No nos movemos sin él. José Luis se echó atrás. Se burló Carlos. Está envejeciendo. Ha perdido su valentía para el riesgo real. No lo necesitamos. Las dobles puertas al otro extremo de la sala se abrieron de golpe. En realidad, Carlos, la voz de José Luis resonó por la sala. Creo que sí. José Luis entró, confiado e imponente, pero todas las miradas se desviaron al instante hacia la persona que caminaba a su lado. Era yo. No llevaba un uniforme de camarera. José Luis se había detenido en el camino. Llevaba una chaqueta de sastre azul marino sobre una blusa blanca, pantalones oscuros y unos tacones que resonaban con autoridad en el suelo de piedra. Mi cabello estaba recogido en un moño estricto. La transformación era sorprendente. No parecía la ayuda. Parecía una CEO en ciernes. Carlos soltó el puntero láser que sostenía. Cayó ruidosamente al suelo. ¡Seguridad!, gritó Carlos, golpeando el botón del intercomunicador en la mesa. ¡Que suba seguridad! ¡La intrusa ha vuelto! Cancele eso, dijo el inversor principal de Sterling con brusquedad. Déjelos entrar, Carlos. Quiero escuchar esto. Es una criminal. La hice arrestar anoche, gritó Carlos, perdiendo el control. Y yo pagué su fianza esta mañana, dijo José Luis con calma, sacando una silla para mí en el centro de la mesa, directamente enfrente de Carlos. Me senté. No miré la vista. No miré a los inversores. Clavé mis ojos en Carlos. Hola, Carlos, dije. Mi voz era firme, desprovista de la deferencia que me habían obligado a usar ayer. Tienes 5 segundos para irte antes de que te haga sacar a la fuerza de nuevo, siseó Carlos. Señor Soler, dijo el inversor de Zúrich, su tono gélido. Cállese y siéntese. Estamos escuchando a la señorita Luna. Carlos miró alrededor de la mesa. Vio el cambio. El olor a desesperación estaba sobre él, y esos hombres odiaban la desesperación. Se sentó lentamente, sus manos apretando los brazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Gracias, dije. Puse el portátil de José Luis sobre la mesa y lo conecté al sistema de proyector principal. La pantalla detrás de Carlos cobró vida. Esta vez no eran ecuaciones, era código. Líneas crudas y densas de lenguaje de programación. Ayer les dijeron que el protocolo Ícaro era un avance desarrollado por el equipo cuantitativo de Carlos. Comencé dirigiéndome a los inversores. Les dijeron que podía predecir la volatilidad del mercado con una precisión sin precedentes. Esa parte es cierta. Pulsé una tecla. La pantalla se acercó a un bloque específico de código.
Lo que no es cierto es quién lo construyó. Esto es una tontería, interrumpió Carlos, sudando profusamente. Son solo líneas de código, no prueba nada. Lo prueba todo cuando miras los metadatos, dije. Ejecuté un comando en el portátil. La pantalla resaltó las etiquetas de autor ocultas que José Luis me había mostrado en el coche. Autor M. Luna, Proyecto Omega, 2019. Un murmullo recorrió la mesa. Los inversores de Sterling se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Hace 4 años, continué, mi voz ganando fuerza. Escribí este código como parte de una tesis doctoral para modelar los riesgos agrícolas en las naciones en desarrollo. El padre de Carlos, Ricardo Soler, usó su influencia para que me expulsaran y me vetaran para poder robarlo. Se lo dio a Carlos. Me puse de pie y caminé lentamente hacia Carlos, pero no lo entendieron. Pasaron 4 años intentando que funcionara para el trading de alta frecuencia y fracasaron porque se olvidaron de la variable clave. La variable que añadí ayer en el restaurante, la correlación Heston-Luna. Me detuve justo delante de él. Carlos levantó la vista, con los ojos muy abiertos de terror. Parecía pequeño. No construiste un imperio, Carlos, dije en voz baja, pero toda la sala me escuchó. Simplemente te aposentaste en las ruinas de mi vida. Carlos se puso de pie, tembloroso. Es una falsificación. José Luis la instigó. Plantaron esa etiqueta. Hay una forma fácil de probar eso, dijo el inversor de Zúrich. Miró a Carlos con absoluto desprecio. Inicie sesión en su servidor maestro ahora mismo. Muéstrenos el código fuente en su máquina. Si la etiqueta no está allí, le creeremos. Carlos se quedó paralizado. Sabía que estaba allí. Su equipo técnico era incompetente. Nunca habrían pensado en borrar tan profundamente. Si iniciaba sesión, se acababa. Si se negaba, se acababa. El silencio se prolongó, volviéndose insoportable. No puedo, susurró Carlos. Hay protocolos de seguridad. Mentiroso, dijo el inversor de Sterling. Se puso de pie y cerró su carpeta de portafolio. Señores, el grupo Sterling retira su oferta inmediatamente. No hacemos negocios con fraudes. Espere, por favor, suplicó Carlos, extendiendo la mano. Podemos arreglar esto. Todavía funciona. Haremos miles de millones. No contigo, dijo el inversor. Se volvió hacia José Luis. Arthur, buena jugada. Nos salvó una fortuna. La sala se vació rápidamente. Los inversores salieron. Ninguno de ellos hizo contacto visual con Carlos. Solo José Luis, yo y Carlos permanecimos. Carlos se desplomó en su silla. Me miró, derrotado, roto y completamente desconcertado por lo rápido que su mundo se había disuelto. ¿Qué quieres?, murmuró. Puse un documento sobre la mesa delante de él. Era un acuerdo legal que los abogados de José Luis habían redactado en el coche. 3 cosas, dije. 1. Retirará inmediata y públicamente todos los cargos penales contra mí. 2. Firmará una confesión admitiendo el robo de mi propiedad intelectual y la posterior difamación de mi carácter. Carlos miró el papel. Y la tercera, me incliné cerca. Sal de mi silla. El colapso de Solar Vanguard Capital no fue un evento silencioso. Fue una demolición. Comenzó en el momento en que el grupo Sterling retiró su oferta, provocando un efecto dominó que se extendió por la Bolsa de Madrid. Sin la inyección de liquidez, las llamadas de marketing que Carlos había estado ignorando durante semanas finalmente explotaron. 3 días después de la confrontación en la sala de juntas, Carlos Soler estaba en la misma oficina, sosteniendo una caja de cartón. La vista panorámica de la ciudad era la misma,
pero la sala se sentía diferente. Había sido despojada. Las estatuas Art Deco, las alfombras importadas, los elogios en la pared, todo etiquetado por los liquidadores. Su teléfono, que solía vibrar con aduladores y negociadores, estaba en completo silencio. La única llamada que había recibido esa mañana había sido de su padre, Ricardo Soler. Había durado 30 segundos. Su padre no había ofrecido ayuda. Simplemente había dicho, «Has avergonzado el apellido», y colgó. Eso le dolió más que la bancarrota. Carlos salió por las puertas de cristal por última vez. Al pasar por el área de los traders, nadie levantó la vista. Estaban demasiado ocupados empacando sus propios escritorios, llamando frenéticamente a reclutadores, tratando de distanciarse del cráter radiactivo que él había creado. Bajó en el ascensor solo. No había un Bentley esperándolo en la acera, solo un Uber gris y una tarde húmeda en Madrid. Se rumoreaba que se mudaba a un pequeño pueblo de Extremadura para gestionar una modesta empresa familiar de logística, un exilio humillante para un hombre que solía afirmar que podía ver el futuro. Mientras el mundo de Carlos se encogía, el mío, el de María Luna, se expandía a una velocidad que apenas podía comprender. El primer cambio no fue el dinero, fue el silencio, el cese de la ansiedad. Durante 4 años, me había despertado cada mañana con un nudo en el estómago, calculando el precio de la insulina contra el precio de la electricidad. 2 semanas después de que se cerrara el acuerdo con José Luis, me senté en el departamento de facturación del Hospital Universitario La Paz. Me gustaría pagar el saldo, le dije a la administradora. La mujer detrás del cristal suspiró, ajustándose las gafas. ¿Qué plazo, cariño? ¿El mes actual? No, dije, entregando un cheque de caja. Todo, lo atrasado, lo actual y los costes proyectados para el próximo año de diálisis. La mujer miró el cheque, dejó de masticar su chicle, me miró a mí, luego de nuevo al cheque. Señorita Luna, esto liquida toda la cuenta. Lo sé, dije. Mi voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por un alivio tan profundo que se sentía como ingravidez. Por favor, imprima el recibo. Salir de ese hospital fue la primera vez que sentí verdaderamente la victoria. No se trataba de los algoritmos ni de la venganza contra Carlos. Era la libertad. 6 meses después, el panorama de mi vida se había redibujado por completo. Estaba de pie en el entresuelo de un loft industrial convertido en malasaña. El espacio estaba inundado de luz natural, iluminando los suelos de hormigón pulido y las filas de estaciones de trabajo de alto rendimiento. El aire zumbaba con el ruido blanco de los ventiladores de la sala de servidores, un sonido que encontraba más relajante que cualquier música. Grabadas en el cristal esmerilado de la entrada estaban las palabras Luna Henderson Analytics. Ya no estaba escondida en una trastienda. Yo era el nombre en la puerta. Me giré y vi a José Luis subiendo las escaleras. Él también se veía diferente, menos como un tiburón, más como un arquitecto satisfecho. Sostenía una tableta. El mercado asiático acaba de cerrar, dijo José Luis, una rara sonrisa rompiendo su rostro estoico. Los protocolos del proyecto Omega funcionaron perfectamente. Caminé hacia él, cogiendo la tableta. Escaneé los datos. No eran solo márgenes de ganancia, eran predicciones de rendimiento. El índice de sequía para el delta del Mekong alcanzó el punto de activación. Observé, señalando un grupo rojo en el mapa. Así es, asintió José Luis. Y como tu código lo predijo 3 semanas antes que los modelos meteorológicos estándar, las agencias de ayuda de la ONU cubrieron sus compras de grano ayer. Aseguraron el precio antes del aumento. Me quedé mirando la pantalla.
Así que el presupuesto de ayuda no se colapsará. No, dijo José Luis suavemente. Significa que miles de familias comerán este invierno que de otra manera no lo habrían hecho. No solo le ganaste al mercado, María, le ganaste a la hambruna. Sentí un nudo en la garganta. Esta era la tesis que había escrito 4 años atrás. Este era el trabajo que Carlos había intentado convertir en una herramienta de juego. Lo había recuperado y le había dado sentido. Y, añadió José Luis, sus instintos capitalistas regresando, el fondo de volatilidad ha subido un 4.1% este mes. Hacer el bien es caro. Afortunadamente, somos muy buenos generando dinero. Necesitamos contratar a 2 quants juniors más, dije, pasando a modo CEO. La entrada de datos se está volviendo demasiado pesada para el equipo actual. Ya he publicado el anuncio, dijo José Luis. Por cierto, mira los requisitos que escribí. Toqué la pantalla para ver el anuncio de trabajo. Bajo calificaciones, José Luis había escrito en negrita. Los títulos de universidades de élite son opcionales. La capacidad de resolver problemas no lineales bajo presión es obligatoria. No nos importa de dónde vengas. Nos importa lo que puedes hacer. Sonreí. Perfecto. Ahora, José Luis miró su reloj. Coge tu abrigo. Tenemos una reunión. Creí que teníamos la agenda libre. Esto no es trabajo, dijo José Luis, abotonándose la chaqueta. Es una celebración, y he hecho una reserva muy específica. 20 minutos después, un coche oficial se detuvo frente a El Mirador. Me quedé helada en la acera. No había vuelto aquí desde la noche en que me arrastraron por la cocina. El toldo dorado se veía igual. El puesto del aparcacoches era el mismo. El olor a ajo asado caro y a gases de escape desató un recuerdo fantasma de adrenalina y vergüenza. No tienes que hacerlo, dijo José Luis suavemente. Podemos ir a otro sitio. Me enderecé la chaqueta. Era de seda, perfectamente entallada a mi figura. Toqué los pendientes de perlas que me había comprado la semana anterior. No, dije, quiero hacerlo. Caminé hacia la entrada, José Luis un paso detrás de mí. Las pesadas puertas de roble fueron abiertas por el portero, que inclinó la cabeza. Dentro, el restaurante estaba bullicioso con la hora punta del almuerzo de la élite de Madrid. Mientras entraba en el vestíbulo, el maître levantó la vista. Era el mismo hombre que me había mirado con desprecio cuando le pedí un anticipo de mi cheque. El mismo hombre que había visto a los guardias de seguridad magullarme los brazos y no había hecho nada. Se quedó paralizado. Me miró a mí y luego a José Luis. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocernos y su rostro perdió color. Bajó la vista a su libro de reservas. Sus manos temblaban ligeramente. Señorita Luna, balbuceó. Señor José Luis, bienvenidos de nuevo. Tenemos la mesa de la esquina, dijo José Luis con frialdad. La tranquila. Por supuesto, de inmediato. Por aquí. El maître nos condujo por el comedor. Mientras caminábamos, noté que algunas cabezas se giraban, pero no miraban mi uniforme, chasqueando los dedos pidiendo agua. Me miraban con curiosidad y respeto. Yo era la mujer que había derribado a Solar Vanguard. Yo era la nueva variable en su ecuación. Llegamos a la suite privada, la misma sala donde Carlos me había arrojado su servilleta. La mesa estaba puesta con impecable lino blanco. Me senté en la silla a la cabecera de la mesa, el antiguo asiento de Carlos. Era cómoda. Un joven camarero que parecía aterrorizado se acercó a la mesa con una botella de vino. Titubeó con el sacacorchos, sus manos temblaban bajo la mirada de los clientes. «Lo siento mucho», susurró el camarero, lidiando con la cápsula. «Soy un poco nuevo». El maître se adelantó para regañarlo, pero levanté una mano. «Está bien», dije suavemente.
Miré al joven camarero. Me recordaba a mí misma, exhausta, ansiosa, simplemente tratando de superar el turno. Respira hondo, le dije sonriendo. El truco es inclinar la hoja lejos de tu pulgar. Y no te preocupes por los inversores. Son solo gente a la que se le dan mal las matemáticas. El camarero parpadeó, luego me devolvió la sonrisa, sus hombros relajándose. Abrió la botella suavemente y sirvió una copa a José Luis, luego una para mí. Gracias, dije. El camarero se retiró y la sala quedó en silencio. José Luis levantó su copa. Por la variable de la integridad, brindó. Hice chocar mi copa con la suya. Por las variables que no podemos controlar, corregí, y el valor para resolver las que sí podemos. Di un sorbo. El vino era rico, complejo y sabía a victoria. Miré por la ventana el horizonte que solía temer. Entonces me di cuenta de que Carlos tenía razón en una cosa. Era un mundo de perros comiéndose a perros, pero se equivocaba en quién era el lobo. Ya no era la presa, ni siquiera era la cazadora. Era la arquitecta, construyendo un nuevo mundo sobre el viejo, una ecuación a la vez. Y hoy, ¿dónde estoy? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces me despierto con la vieja ansiedad en el estómago y pienso si todo esto fue la decisión correcta, si el precio de esa victoria no fue demasiado alto. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es sencillo, nada es perfecto, pero al final del día es mi vida. Y eso, supongo, es todo lo que realmente importa.